Origen y significado real de las posadas, las piñatas, las pastorelas para vivirlas cristianamente. Memoria de la cristiandad. Las posadas. Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba a hacer en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita. La palabra tradición viene del latín traditio, que viene del verbo tradere, que significa entregar. Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado. En el caso de Navidad, lo más importante de las tradiciones y costumbres no es solo su aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe conocer por qué y para qué se llevan a cabo las tradiciones y costumbres para así poder vivirlas mejor. Para vivir plenamente las posadas a la manera cristiana es preciso hacerlo con el conocimiento de su significado, si no la virtud y el amor se pierde y se convierte en una comilona mundana y destemplada. Origen de la tradición: la lucha contra el paganismo precolombino. Las posadas hoy son fiestas que tienen como fin preparar la Navidad. Comienzan el 16 de diciembre y terminan el 24 de diciembre. Su origen actual se remonta a los tiempos de la conquista. Cuando los españoles llegaron a México, los aztecas creían que durante el solsticio de invierno, el dios Quetzalcóatl, el sol viejo, bajaba a visitarlos. 40 días antes de la fiesta compraban los mercaderes a un esclavo en buenas condiciones y lo vestían con los ropajes del mismo dios. Antes de vestirlo, lo purificaban lavándolo, salían con él a la ciudad y él iba cantando y bailando para ser reconocido como un dios. Las mujeres y los niños le ofrecían ofrendas. En la noche lo enjaulaban y lo alimentaban muy bien. 9 días antes de la fiesta venían ante él 2 ancianos muy venerables del templo y se humillaban ante él. Durante la ceremonia le decían: Señor, sabrás que de aquí a 9 días se te acabará este trabajo de bailar y cantar, porque entonces has de morir. Él debía responder: que sea muy enhorabuena. Llegado el día de la fiesta, a medianoche, después de honrarlo con música e incienso, lo tomaban los sacrificadores y le sacaban el corazón para ofrecérselo a la luna. Ese día, en los templos se hacían grandes ceremonias dirigidas por los sacerdotes que incluían ritos y bailables sagrados, representando la llegada del Dios, así como ofrendas y sacrificios humanos en honor a él. Durante el mes de diciembre no solo festejaban a Quetzalcóatl, sino que también celebraban las fiestas en honor a Huitzilopochtli. Esas fiestas duraban 20 días, iniciaban el 6 de diciembre y terminaban el 26 del mismo mes. Eran fiestas solemnes que estaban presididas por 4 días de ayuno y en las que se coronaba a este dios poniendo banderas en los árboles frutales. Esto es a lo que llamaban el levantamiento de banderas. En el gran templo ponían el estandarte del dios y le rendían culto. El pueblo se congregaba en los patios de los templos, iluminados por enormes fogatas para esperar la llegada del solsticio de invierno. El 24 de diciembre por la noche y el día siguiente, 25 de diciembre, habían fiestas en todas las casas. Se ofrecían a los invitados una rica comida y unas estatuas pequeñas hechas de pasta. La cristianización de los signos indígenas y la evangelización de América. Los misioneros españoles que llegaron a México a finales del siglo XVI aprovecharon estas costumbres religiosas para inculcar en los indígenas el espíritu evangélico y dieron a las fiestas aztecas un sentido cristiano, lo que serviría como preparación para recibir a Jesús en su corazón el día de Navidad. En 1587, el supervisor del convento de San Agustín, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa Sixto V un permiso que autorizaba en la Nueva España la celebración de unas misas llamadas de aguinaldos, del 16 al 24 de diciembre. En estas misas se intercalaban pasajes y escenas de la Navidad para hacerlas más atractivas y amenas.
se les agregaron luces de bengala, cohetes y villancicos y posteriormente la piñata. En San Agustín de Acolmán, con los misioneros agustinos, fue donde tuvieron el origen las posadas como hoy se celebran. Los misioneros convocaban al pueblo al atrio de las iglesias y conventos y ahí rezaban una novena que se iniciaba con el rezo del Santo Rosario acompañado de cantos y representaciones basadas en el Evangelio como recordatorio de la espera del niño y del peregrinar de José y María de Nazaret a Belén para empadronarse. Las posadas se llevaban a cabo los 9 días previos a la Navidad, simbolizando los 9 meses de espera de la Virgen María. Al terminar, los monjes repartían a los asistentes frutas y dulces como signos de las gracias que recibían aquellos que aceptaban la doctrina de Jesús. Las posadas con el tiempo se comenzaron a llevar a cabo en barrios y en casas, pasando a la vida familiar. Estas comienzan con el rezo del rosario y el canto de las letanías. Durante el canto, los asistentes forman 2 filas que terminan con 2 niños que llevan unas imágenes de la Santísima Virgen y de San José, los peregrinos que iban a Belén. Al terminar, las letanías se dividen en 2 grupos. Uno entra a la casa y otro pide posada, imitando a José y la Santísima Virgen cuando llegaron a Belén. Los peregrinos reciben acogida por parte del grupo que se encuentra en el interior de la casa. Luego sigue la fiesta con el canto de villancicos y se termina rompiendo las piñatas y distribuyendo los aguinaldos. Significado de la tradición y sus símbolos cristianos. Las posadas son un medio para preparar con alegría y oración nuestro corazón para la venida de Jesucristo y para recordar y vivir los momentos que pasaron José y María antes del nacimiento de Jesús. Algo que no debemos olvidar, debemos vivir las tradiciones y costumbres navideñas con el significado interior y no solo exterior para preparar nuestros corazones para el nacimiento del divino niño Jesús. Cuide su fe. Algunas personas le podrán decir que estas costumbres y tradiciones las ha inventado la gente para divertirse y los comercios para vender. Recuerde que hay mucho significado detrás de cada uno y trate de vivir estas tradiciones con el sentido profundo que tienen. Así el 24 de diciembre no solo será un festejo más, sino que habrá preparado su corazón con un verdadero amor a Dios y a su prójimo. La piñata. La piñata que se usa en las posadas y que también ha venido a utilizarse en muchas otras celebraciones del año, tienen un profundo significado católico que no se debe olvidar o se corre el peligro de que se mundanice. Según la tradición religiosa adoptada en la Nueva España, la piñata tiene la forma de una estrella de 7 picos. Cada pico representa un pecado capital que con sus vivos colores seduce al alma inocente para llevarla al pecado. La persona con los ojos vendados representa al creyente que con la virtud teologal de la fe, esta virtud se suele representar así en la iconografía católica. Vence al pecado recuperando el don sobrenatural de la gracia, dones de Dios necesarios para alcanzar la salvación, representados por la caída de frutas y dulces. Pedir posada. Lo esencial de la celebración no es la fiesta y convivencia, sino la dualidad entre oración y fiesta, de suerte que ambas juntas dan a las posadas el sentido de espera gozosa del Redentor. La oración propia para celebrar estas posadas debe ser la novena del Divino Niño Jesús o novena de la Natividad, de donde entonces se entiende que ir un solo día no tiene mucho sentido, sino que debe de vivir los 9 días. Entonces la novena de posadas supone que cada día la oración se hará en una casa distinta o al menos un lugar distinto, simbolizando con ello la travesía y viaje que la Sagrada Familia de Nazaret debió realizar, las persecuciones que sufrió, el cansancio, el desprecio, la fatiga, el frío,
y hambre, la humillación, la pobreza, pero al mismo tiempo la fe, la esperanza y la caridad, el abandono y descanso en Dios y el esfuerzo por cumplir la voluntad divina. Entonces, en las posadas, lo esencial es la oración cristiana que reúna todas estas características, en donde se mediten los misterios de gozo del Santo Rosario y las promesas mesiánicas y toda la historia de la salvación, cuya promesa del Redentor se ve cumplida en la Navidad. Si no damos a las posadas su tono litúrgico de oración, piedad y reflexión y meditación, solo tendremos una fiesta mundana sin sentido ni provecho. La pastorela. Las pastorelas como género literario comenzaron en el viejo continente con un origen popular y vulgar, con temas lascivos como el de un pastor tratando de seducir a una pastora y demás. Sin embargo, como género dramático religioso, la pastorela, también llamada en Latinoamérica posada, tuvo su origen en los actos sacramentales llevados al Nuevo Mundo por los misioneros franciscanos, aprovechando algunos aspectos de la primitiva dramaturgia de la cultura náhuatl y otros pueblos indígenas americanos. Las pastorelas religiosas como tal nunca han pertenecido a la liturgia de la Iglesia, por lo que su representación dentro de los templos es contrario a la norma litúrgica. Sin embargo, como elemento cultural, ciertamente que pueden ser usados en el festejo popular o la convivencia familiar o cristiana posterior a la oración, y siempre bajo el gobierno de la prudencia y la virtud cristiana. Desde el punto de vista religioso, la pastorela es la recreación de los problemas que enfrenta un grupo de pastores para llegar a la adoración del niño Jesús nacido en Belén. En el trayecto luchan contra Lucifer, quien, representando los 7 pecados capitales, pone todo tipo de trampas, obstáculos y tentaciones para hacerlos desistir. El arcángel San Miguel libra una intensa batalla con él y finalmente lo vence. Se trata de un enfrentamiento entre el bien y el mal, del que se desprenden ciertas lecciones. Estas representaciones adquieren un nuevo carácter al salir de los atrios de las iglesias para escenificarse en las calles y plazas, donde se recogen las costumbres y prácticas de cada región. Por ello, en las postrimeras del siglo XVI existen referencias de una pastorela propiamente mexicana, sobre todo en regiones de antigua influencia jesuita como Puebla, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Posteriormente, por efecto de la persecución que sufre la Iglesia Católica de parte de la masonería, surgieron las pastorelas más pícaras que, dejando a un lado su lenguaje pulcro, dieron paso a otro cargado de sensualidad, sentido irónico, cómico y muchas veces pecaminoso y soez. De esta forma, en los últimos años, la crítica social y política también se han hecho presentes en la trama de muchas obras que son productos de la creatividad popular. A pesar de que ha sufrido indudables transformaciones, aún conserva un contenido y una estructura más o menos permanente, cuyo tema central sigue siendo el nacimiento y la adoración del niño, e incorpora algunos personajes nuevos. A esto se le ha agregado una serie de cantos y música tradicional que le dan un sello particular a la pastorela de cada región, estado o pueblo, sin olvidar las danzas y otras manifestaciones populares. En ella hay cantos, caminatas, diálogos entre diablos y pastores, la lucha entre San Miguel y Lucifer, la adoración de los pastores, el ofrecimiento de regalos y la despedida. Como se ha explicado, no todas las pastorelas son aceptables. Algunas son groseras, lascivas, pecaminosas y malsanas, que deforman el carácter santo de la celebración de las posadas. Cierto que una pastorela debe ser cómica y admite la incorporación de elementos literarios, culturales y populares, pero si
pierden su carácter religioso esencial, dejan de ser cristianas y se convierten en mundanas. Así pues, es más bien preciso retornar a los guiones teatrales más bien hermosos, piadosos, reflexivos, intelectuales y virtuosos, incluso santos. Hay pocas pastorelas que reúnen estas características. Sin embargo, es una invitación a los católicos fieles a rescatar ese elemento de la cristiandad y escribir guiones fieles a nuestra doctrina católica. Recordemos que por cada cosa buena que intentamos hacer, el demonio está no atrás, sino a nuestro lado, para interrumpir que nosotros podamos caminar en dirección a Cristo. Y cada una de estas cosas bonitas que se hacen en este tiempo de Navidad son interrumpidas o pueden ser interrumpidas si nuestro corazón no está ofrecido totalmente a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos ayude a prepararnos espiritualmente para la venida del Señor, y que podamos abrir nuestro corazón y Él pueda morar y actuar en nuestras vidas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.